Hey, ¿qué tal, mis hermanos en Cristo? Bendiciones. Queremos grabar un video más acerca de el nuevo nacimiento de una persona o cómo nace de nuevo una persona. Vemos que en el libro de los Hechos, Pedro y los apóstoles, Pablo, al principio Pedro y los apóstoles predicaban el Evangelio y a todo el que creía, en ese momento se le bautizaba. Hoy se acostumbra que se les predique el Evangelio y pues esperan un poco a que conozcan un poco más de la palabra de Dios y luego eh, se les predica acerca del bautismo o se les enseña acerca del bautismo. En nuestras iglesias, lo que es trinitarias, esperan unos 6 o 8 meses y después se les aconseja o se les enseña que el siguiente paso es a bautizarse, y muchos creen que allí es donde muere el viejo hombre cuando se bautiza la persona, y muchas personas yo he escuchado que dicen que cuando son bautizados se les va una carga de encima o sienten un cambio, empiezan a llorar, cosa que cada quien ha experimentado, pero pues cada quien su experiencia con Dios. Yo quiero hablar de lo que yo he aprendido, de cómo se nace de nuevo o cómo nos dice la Biblia que se nace de nuevo, que no es solamente tampoco solamente creer en Jesucristo y bautizarte y ya dejarlo hasta ahí. No, para nacer de nuevo tiene uno que seguir adelante con eh, aprendiendo de la palabra de Dios, y de la palabra de Dios es como se nace también de el nuevo nacimiento. Pablo nos enseña que él a muchas personas ni siquiera las bautizó, solamente les predicó el Evangelio y lo siguió enseñando de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 4 versículo 15, Pablo le dice a los corintios: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Solamente por medio del Evangelio está hablando los corintios. Filemón capítulo 1 versículo 10, Pablo pregunta por una persona llamada Onésimo, y dice Pablo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A quien Pablo le predicó el Evangelio estando preso, y ahí esa persona nació de nuevo, fue engendrado de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 23 al 25, dice Pedro: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El versículo 25: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vemos que la iglesia de Cristo es lavada por la palabra de Dios. Juan capítulo 15 versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, les dice el Señor a los apóstoles. No les dijo ya vosotros estáis limpios porque habéis sido bautizados en el bautismo de Juan, sino que les dice que están limpios por la palabra que les ha predicado, que les ha enseñado. Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santiago capítulo 1 versículos 17 y 18: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende a lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Otra vez, nacemos de nuevo a través de la palabra. Santiago capítulo 1 versículos 21 y 22: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que es el Evangelio, por el Evangelio. Entonces vemos que se necesita estudiar y seguir estudiando toda la palabra de Dios y haciéndola, ponerla por obra en nuestra vida, haciendo morir al viejo hombre desde el principio que creímos hasta el final, porque este viejo hombre quiere seguir haciendo cosas malas y quiere seguir dominando esta carne, quiere seguir dominando sobre el espíritu. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que solo quería compartir estas escrituras bíblicas, que para nacer de nuevo es necesario la palabra de Dios desde el principio. Yo he conocido personas que se bautizaron en cualquier doctrina, se bautizaron y se les enseñó que bautizándose ya son salvos, y pues siguieron su vida haciendo cosas. Nunca llegaron a una madurez para obedecer la palabra, para poner por obra la palabra y hacer una transformación en nuestra vida, de ya no ser el mismo, la persona que éramos antes, sino que se vea en nosotros una transformación o el nuevo nacimiento, que es muy visible en las personas. Cualquier persona puede venir a predicarte su doctrina, decirte que estás salvo, pero pues a través de los hechos es como se conoce a la persona. Muchas personas, pues, como se predica en muchas iglesias, no han llegado a la madurez espiritual. Son lo que la Biblia llama niños espirituales. Otros creyentes los llaman enanos espirituales o cristianos carnales, que no pusieron por obra la palabra de Dios y no han llegado, muchos nunca llegaron a una madurez o a ese nuevo nacimiento que Dios quiere que tengamos todos. Bendiciones a todos. Bendecido día.